El Señor les bendiga. Como decía nuestro hermano David, al fin pudimos lograr estar entre ustedes. Es una gran bendición para nosotros y algo también bastante anhelado. Hace tiempo que queríamos venir, pero se nos complicaba, por cosas que ya siempre hemos hablado. Pero hoy, gracias al Señor, hemos podido estar acá, conocer el lugar, y también tengo la gran bendición de poder predicar la palabra del Señor. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios 2, perdón. Vamos a leer desde el 13 en adelante. El 13 fue predicado el domingo anterior. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oremos al Señor. Señor, te doy muchas gracias por esta gran oportunidad de predicar tu santa palabra. Siempre tiene algo que decirnos y de hecho siempre nos habla poderosamente. Nunca deja escapar ninguno de nuestros pecados, sino que todos los saca a la luz, los muestra, y no para que nos sintamos derrotados y sin escapatoria, sino para que miremos a aquel que es la salvación y el camino al cielo, a Cristo Jesús. Señor, te pido que hoy la predicación pueda hacer justicia a tu santo nombre, y que también, oh Dios, puedas producir el fruto deseado en cada uno de nosotros, ser santificados y conformados a la imagen de Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual es nuestra paz. Ayúdanos, Señor, sé con nosotros, porque esta obra no es edificada por manos humanas, sino por el Santo Espíritu de Dios. La gloria sea a ti y a tu santo nombre. Todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estuve escuchando la predicación de nuestro hermano Jason, que le tocó predicar los versículos anteriores. Hoy nos vamos a enfocar de los versículos 14 al 16. Y la verdad es que en cierta medida se repite un poco el tema, sin embargo hay un énfasis distinto. Pablo está hablando a los efesios, que son gentiles, y les ha dicho, como la gran conclusión del sermón anterior, que habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Pero qué será? ¿Que ahora la obra terminó? ¿Que han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo? Pero ahora, ¿qué es Cristo para los efesios? ¿Qué labor tiene ahora Cristo? ¿Será que solamente los limpió con la sangre y luego Cristo se aleja de los efesios? Veamos en primer lugar que dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz. Martin Lloyd-Jones, al hablar de este texto, dice que esta es una de las porciones más preciosas de la palabra y una de las que más nos tiene que hablar, más nos va a hablar acerca de Jesús, porque le pone una característica, un atributo o una bajada a su nombre, porque Cristo, nuestra paz. Él es nuestra paz. Es interesante, hermanos, ¿quién es nuestra paz? O lo estudiábamos hoy día un poco en el discipulado. ¿Quién es nuestra paz? Es el Dios hombre. Es el Dios encarnado. Él es nuestra paz. Pero no es que Él nos traiga la paz. Como que, por ejemplo, Cristo trajo un poco de su sangre, nos roció con su sangre, y la sangre de Cristo es nuestra paz, pero se acabó la sangre, se nos acabó la paz. Sino que Dios mismo encarnado es nuestra paz. Él permanece con su pueblo, Él se queda con su pueblo, Él es nuestra paz. No es cualquier persona, no es un mero ángel, no es un pastor, no es un mero profeta como lo fue el profeta Isaías,
Jeremías, ni tampoco es Moisés el dador de la ley. Es Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo que se ha encarnado. Él es nuestra paz. Y noten, hermanos, algo muy importante, algo que nunca le va a gustar al llanero solitario de la fe. Ustedes han conocido a esas personas que creen en Dios, pero nunca van a ninguna iglesia. Nunca ellos se congregan, ¿no? Porque ellos, como tienen una Biblia en su velador, pero claro, gozan de las cosas que les ha dado el pueblo de Dios, porque si todos los cristianos fueran como ellos son, nunca hubiese una Biblia en ningún lugar. Porque la Biblia llegó por un pueblo que se reunió y sufrió en conjunto todos los martirios para poder ahora tener una Biblia, no para que nos encerremos, sino para que podamos decir, junto con el apóstol, Cristo es nuestra paz, no mi paz. Porque el llanero solitario, cristiano supuestamente, dice, Cristo es mi Señor, Él es mi dador, Él ora, Padre mío que estás en los cielos. Pero la oración que nos enseñó Cristo fue, Padre nuestro que estás en los cielos. Y hoy Pablo, en congruencia claramente con toda la palabra de Dios, dice que Él es nuestra paz. No solamente mi paz, pero que es nuestra paz alcanza para todos, porque su valor excede al de un ángel. Si la paz viniera por un mero hombre, tendríamos que ir a tocar su puerta cada vez que estemos en aflicción. Y hay que ver, ojalá que esté despierto, porque si está durmiendo, y ojalá que yo sea el único, porque si hay fila, entonces nunca va a alcanzar para mí. Pero Él no es un mero hombre. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios hombre que alcanza para todos. Por eso todos podemos decir, Cristo es mi paz. Y al mismo tiempo decimos al unísono, Cristo es nuestra paz y Él alcanza para todos. Por lo cual el mensaje de hoy no es poca cosa. Porque aparte, hermanos, ¿quién no quiere paz? ¿Cuántos acuerdos de paz no han habido entre todas las naciones? ¿Y qué han logrado? ¿Cuánta paz han logrado? De hecho, los países hacen acuerdos de paz en cuanto a su soberanía y su poder militar. Mira, este es mi acuerdo de paz y si no lo respetas, te aniquilo. Esa es la paz que buscan los países y la paz que logran los países. Pero por más que la buscan y la buscan, nunca la encuentran. Porque para lograr paz, primero hay que tener en consideración que no hay paz, que hay división, que hay enfrentamiento. Eso es lo primero. Y ese diagnóstico correcto solamente lo da el cristianismo. Porque el mundo dice no hay paz. ¿Por qué? Es que les falta educación. Eduquémoslos para que entonces comprendan. Y una vez habiendo comprendido, no van a haber guerras porque van a entender el valor del hombre, el valor de la vida humana, el valor del crecimiento. ¿Quién va a querer destruir un edificio con lo que costó construirlo por medio del conocimiento? Pero el hombre educa a la siguiente generación y la siguiente generación también lanza misiles, igual que ellos. Porque la paz tiene que venir luego de saber cuál es el verdadero problema. El verdadero problema del hombre no es pobreza, no es falta de educación. Son problemas, sí. El verdadero problema del hombre es el pecado en su corazón. Por eso el hombre nunca puede tener paz. Por eso el ser humano nunca llega a tener paz, porque intentan tener paz sin Dios, sin un correcto entendimiento de su propia alma. Pero nos enseña el apóstol Pablo, Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Y Cristo no es algo menor, no es un don para la iglesia pequeño o algo que debamos mirar como algo menor. Cristo es absolutamente superior a todo lo que la iglesia pueda gozar. Él es nuestra paz. Si vamos, por ejemplo, a Hebreos, capítulo 1, que es una porción magnífica acerca de Cristo, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién más es heredero de todo? Solo Cristo es heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Eso no se puede decir de nadie.
ni de ti, ni de mí, ni de los ángeles, solamente de Cristo se puede decir que por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Nosotros somos como unas pequeñas luces muy tenues que andan por el mundo, reflejando la luz de Cristo, pero Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando nosotros pensamos en Cristo, el Señor, Él es Dios encarnado. Él está en otra categoría. Él está en otra liga. De repente pasa, lamentablemente, que el cristiano confía en que un ángel le cuida. Pero el ángel es creación de Dios, pero no es Dios. Cristo es Dios. Lamentablemente, los católicos romanos y los ortodoxos y otras líneas del desarrollo del cristianismo, podríamos decir, otras líneas que no son cristianas, ellos dicen, hay que orar a los santos para que ellos puedan interceder por nosotros. Pero el problema con ese santo es que puede escuchar a uno a la vez. Porque si es un hombre como nosotros, no puede oír a todos. E incluso pueden ser engañados, porque los hombres pueden ser engañados. Yo puedo decir, dame esto y te serviré. Y entonces va al santo y le entrega, y luego no le sirve. ¿Por qué? Porque puede ser fácilmente engañado, pero Dios no puede ser engañado. Él es sumamente excelso y en otra categoría. Y Él, que es sumamente distinto a nosotros, Él es nuestra paz. Y eso es lo mejor que pudo haber dejado como regalo para nosotros. Lo mejor que puede haber para el cristiano es que Cristo sea su paz. Y lo peor que puede haber para el ser humano es que el pastor sea su paz. Porque ahora tiene que implorarle el favor al pastor. O que el hermano que se sienta a su lado sea su paz. O que su esposo y su esposa sea su paz. Porque eso es lo peor, porque nosotros somos muy cambiantes. Un día estamos bien, un día estamos mal. Un día estamos firmes y por lo tanto robustecemos a los cristianos. Y otro día estamos débiles. Y sentimos que, ¿cómo voy a decirle yo a este hermano esto? Si ese problema es mi problema también. ¿Cómo lo voy a ayudar? Un día estamos bien, un día estamos mal, un día estamos firmes, un día estamos débiles. Pero Dios, Cristo, siempre está firme. Él es sólido. Él es la roca sobre la cual se puede construir cualquier tipo de edificación y puede venir cualquier tipo de tormenta y nunca dejará de haber paz. Lo mejor que podemos leer es lo que hemos leído hoy, porque Él es nuestra paz. Es lo mejor, porque cualquier otra cosa sería débil, sería mutable y cambiante, incluso un ángel, porque Satanás fue un ángel y cayó. Incluso un ángel es mutable, pero Cristo no es mutable. Eso es lo mejor que podemos hoy leer y entender. Romanos 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, porque el Evangelio no se trata de ser mejor persona. Porque si eso es el Evangelio, nunca vamos a tener paz, porque siempre estamos en guerra con nosotros, contra el pecado. Muchas veces el problema para dar fin al pecado somos nosotros. Tenemos todas las condiciones para ya no pecar. Tenemos todas las condiciones, según nos enseña Efesios más tarde, todas las condiciones para no mentir, tenemos todas las condiciones para no airarnos pecaminosamente, tenemos todas las condiciones para no robar, tenemos todas las condiciones para glorificar a Dios. ¿Y el problema cuál es? Soy yo. Porque tengo todo para hacerlo, pero no puedo hacerlo. Y cuando digo ¿por qué no puedo hacerlo? Me encuentro que el problema es mi interior. Hay algo aquí que se revela contra la ley de Dios. El Evangelio se trata del Hijo, del que había sido prometido antes por los profetas, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. El Evangelio es Cristo Jesús.
¿Ustedes recuerdan lo que evangelio significa? Significa buenas noticias. Las buenas noticias siempre van a venir después de ¿qué? De las malas noticias. Si no, sería una noticia neutral. Pero una buena noticia viene porque primero me he enterado de algo malo, o de algo menor o inferior. Quizás estoy cómodo, estoy bien, pero me dicen, te invito a almorzar. Maravilloso. Estaba bien, no era que estuviera mal, pero ahora tengo algo mejor. Pero una buena, muy buena noticia viene cuando realmente hay algo malo. Como cuando a alguien se le diagnostica cáncer. Terrible. Tiene un tratamiento y luego el médico le dice, tú ya no tienes cáncer. Eso sí que es una buena noticia. El evangelio es una muy buena noticia. Y el evangelio no es tener una mejor vida. El evangelio no es riqueza. El evangelio no es que ahora yo tengo las herramientas para ser una mejor persona. El evangelio es Cristo Jesús. Ese es el evangelio, que Él está en mí, que yo lo tengo a Él, que ahora Él es nuestra paz. Ese es el evangelio, que tenemos a Cristo Jesús. Nos enseña luego el texto que de ambos pueblos hizo uno. Y de esto ustedes ya han oído por la predicación de mi hermano. ¿Cuáles son esos ambos pueblos? Son judíos y gentiles. Y ahí nosotros tenemos que hacer una gran distinción, porque hay algunos que creen que esos dos pueblos siguen divididos. Y hay otros como nosotros que interpretamos la Biblia correctamente y decimos, de ambos pueblos hizo uno. Y es claro, no vamos a entrar en divisiones. Los dispensacionalistas, como por ejemplo John MacArthur, es un buen maestro, pero es dispensacionalista y ellos dicen que hay dos pueblos con dos planes de salvación distintos. Y que hemos entrado ahora en una época en la cual Dios está tratando con la iglesia. Pero cuando esta época o esta dispensación termine, Dios volverá a tratar con el pueblo de Israel, para quien hay otro plan de salvación. Pero esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos enseña que de ambos pueblos hizo uno y que hay un plan de salvación porque hay un problema para toda la humanidad. Y el problema para toda la humanidad no es de quién soy hijo. Si soy hijo de Abraham, o hijo de Esaú, o hijo de Jacob, o hijo de quién. Ese no es el mayor problema de la humanidad. Porque si ese fuera el mayor problema de la humanidad, entonces todos los judíos por linaje no tienen ningún problema, porque ellos son salvos de nacimiento. El mayor problema de la humanidad es el pecado. Eso nos divide, eso nos enajena de la presencia de Dios. Eso tuerce la imagen de Dios, la cual fue puesta en nosotros en nuestra creación. Por lo tanto, nosotros no enseñamos que están los judíos, que son el pueblo de Dios, y que están también la iglesia, siendo el pueblo de Dios. Nosotros enseñamos que hay un pueblo de Dios. Por lo tanto, en esta iglesia nunca va a haber acá atrás una bandera de Israel, del Estado hoy actual de Israel. Ni tampoco le vamos a enseñar que tiene que orar por el Israel étnico de hoy día, que está en guerra con Irán. No vamos a enseñar que tienen que orar por ellos como el pueblo elegido de Dios, sino como un pueblo necesitado de Dios. Porque no tienen a Dios, porque perdieron la categoría de ser pueblo de Dios, porque lo perdieron por las obras, porque el pacto con ellos fue acerca de fidelidad, y que si no eran fieles el Señor los iba a destruir, y ellos no fueron fieles. Y por lo tanto Dios en gran medida los destruyó. Hay un pueblo de Dios, solamente un pueblo de Dios. Y eso lo enseña claramente la Escritura en Romanos 9, capítulo 9, versículo 3, dice Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La palabra nos enseña que Cristo vino, ¿de quién? Vino por la carne
por los patriarcas, por los judíos. De ahí viene nuestro Señor, es claro, eso lo enseña la Escritura. Pero una vez que vino Cristo, ¿qué propósito quedó entonces para el pueblo, para la tribu de Judá? ¿Con qué propósito quedaron? Ya cumplió su objetivo. Luego lo que Cristo les dice es, bueno, ahora que ya vino el templo, que ya fue edificado el templo, porque Cristo es el verdadero templo, donde habita toda la plenitud de Dios, entonces ahora ustedes vengan y alaben en este templo, en Jesús. Pero los judíos dicen, no, nosotros queremos quedarnos con nuestro templo físico, erigido por manos humanas. Nosotros nos queremos quedar acá. A ese crucifíquenle, a ese mátenle, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es lo que dice la Escritura. Ellos son invitados a ser parte de la verdadera religión y a despojarse de cualquier tipo de supremacía o cualquier tipo de altivez por causa de ser el pueblo de Dios, porque ya habían cumplido su objetivo. Pero ellos dicen no. Nosotros queremos quedarnos con nuestra ley ceremonial, con nuestra ley civil. Y no queremos a ese tal. El problema es que de ese tal que ellos dicen, se trataba siempre toda la religión. Porque todo apuntaba hacia Él. Todo siempre apuntó hacia Él. Y Él, siendo el cumplimiento de todo, ahora dice, vengan todos a mí. Un solo pueblo. De ambos pueblos Él hizo solamente uno. Porque si seguimos en el versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quién es el verdadero Israel? Esa es la pregunta. Israel significa pueblo de Dios. ¿Quién es el verdadero pueblo de Dios? El que lo es por la fe, nos enseña la Escritura. Es decir, si nosotros podemos devolvernos en el tiempo e ir a la tribu de Israel cuando ellos estaban en el Éxodo o en los tiempos de Josué, y vamos y entramos a una aldea. ¿Son israelitas? Sí, pero no todos. ¿Son israelitas todos por linaje? Sí, pero ¿son todos israelitas según su corazón? No, porque habían algunos israelitas que sacrificaban sus hijos a Moloc. Habían otros israelitas que adoraban en los templos altos, en la cumbre de las montañas, cosa que Dios había prohibido. Habían otros que hacían becerros de oro y los ponían en el norte y en el sur, y que declaraban a algunos sacerdotes no según Leví, sino según lo que se les complaciera por delante. No todo israelita es israelita, lo que Pablo está diciendo. Esa siempre ha sido la enseñanza. No todo israelita es israelita según el corazón. Algunos lo son según la carne, sí, lo son, porque son descendientes de Israel, pero no todos son israelitas según la fe, para ser entonces el verdadero pueblo de Dios. Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se puede ser hijo de Dios? Por la fe. Esa es la respuesta de la palabra del Señor. Solamente por la fe en Cristo Jesús. No la fe en Dios, una fe que yo creo en Dios, yo creo que hay algo, yo creo que hay una fuerza, yo creo que hay una energía por ahí. Yo creo en Dios. No, por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si el pueblo de Israel étnico hoy no cree por la fe en Cristo Jesús, entonces no es hijo de Dios. Porque para ser hijo de Dios hay que creer en Cristo Jesús. Los israelitas del Antiguo Testamento se salvaron por la fe. Y nosotros hoy también nos salvamos por la fe. Somos el pueblo de Dios por la fe. Fe en el Mesías, porque Él es nuestra paz. El pueblo de Dios está formado por todos los creyentes en Cristo Jesús, tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los tiempos del Nuevo Testamento. El asunto era que antes era la fe en la promesa. ¿Dónde se hizo la promesa? En Génesis 3, que se le dice a la serpiente que iba a haber enemistad entre la simiente de la mujer y entre su simiente. La simiente de la mujer le iba a pisar
la cabeza para siempre. Y la serpiente ya tan solo va a poder morder su calcañar, su tobillo. Y fue lo que pasó en la cruz. Porque aunque le pudieron hacer un daño a Cristo Jesús, porque le mataron en el madero de la cruz, Él venció en la cruz. Él venció todos los poderes de las tinieblas. Él venció el pecado y luego Él vence la muerte. Él vence todo en la cruz. Nosotros tenemos fe en el cumplimiento de lo que ya ocurrió. Ellos tenían fe en lo que iba a ocurrir. Por tanto, ya no es necesaria que haya una división, porque Cristo ya vino la simiente de la mujer. Ya no necesitamos saber de qué linaje y qué linaje sigue y qué linaje sigue. Y Dios ya no necesita sustentar a una tribu de Judá. ¿Por qué? Porque ya vino la raíz de David. Ya vino el hijo de Isaí, ya vino el hijo de David, ya vino por la carne. Por lo tanto, ya no se sustenta Dios, por parte de Dios, una tribu, porque ya vino. Y como ya vino, ya tampoco es necesario hacer una distinción entre Israel y los judíos. Además que en el plan de Dios siempre estuvo en mente la dispersión del evangelio a todas las tribus. Ya no hay que ir a Jerusalén. Ya no debemos ir a ese lugar. Sería imposible además. Los aviones colapsarían. Aparte que para guardar el día de reposo hay que esperar la salida del sol y su entrada. Y hay lugares en el mundo donde el sol se demora meses en esconderse y meses en volver a salir. Y en el plan de Dios siempre estuvo un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Ya no hay separación entonces entre israelitas, según la carne, y gentiles, sino que de los dos hizo un solo pueblo. Y dice el texto después, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared intermedia de separación que claramente se refiere, ustedes ya lo vieron, al templo, pero ¿dónde podíamos ver esa pared intermedia de separación? Esa separación era clara en la ley civil y en la ley ceremonial. Era evidente que los judíos vivían de una forma, con una ley, y los gentiles vivían con otra ley. Eso ya se acabó. Ya no se nos pide sacrificar a machos cabríos. Ya no se nos pide arrodillar mirando a Jerusalén. Esas cosas ya no se nos piden. No se nos piden la ofrenda por el cereal. No se nos pide la ofrenda de paz. No se nos pide nada de la ley ceremonial que en el Antiguo Testamento sí se pedía, como ustedes pueden leer en el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque Cristo fue la ofrenda. Porque Cristo es las fiestas. Él cumplió toda la ley ceremonial. No se nos pide ser hijo de judíos. No se nos pide nada de aquello. El muro literal de separación que había fue derribado en Cristo Jesús. Y lo que no se daban cuenta los judíos era que esa propia ley ceremonial también los dividía de la presencia de Dios. Porque el problema es este, que los judíos pensaban que ellos estaban cerca de Dios porque aquí había una pared y esa pared mantenía a los gentiles lejos y a ellos los mantenía más cerca de la presencia de Dios. Lo que ellos no sabían es que esta pared de aquí también los dividía a ellos de la presencia de Dios. Porque esto era ley y la ley nunca ha salvado a nadie. La ley ceremonial ellos tenían que cumplirla y cumplirla y cumplirla y nadie podía cumplirla con perfección. La ley civil que ellos tenían para vivir, tenían que cumplir, pero nunca la pudieron cumplir a perfección. El único que pudo hacerlo fue Cristo Jesús. Y aparte que tenemos también la ley moral. Y la ley siempre nos va a dividir, porque los hombres se declaran justos porque ellos dicen, no hay que mentir, sí, pero una mentirita blanca. O no, es que yo he mentido, pero he tenido mis razones. Y piensan que ellos pueden erigirse como jueces y que Dios será como ellos. Pero el Salmo 50 dice, de cierto tú pensabas que sería yo como tú, pero te arrependeré. Y pondré las obras delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque yo no soy como tú, esa es la palabra del Señor, yo no soy como tú. No me pidas a mí ser como tú, yo soy mucho más elevado que tú.
Y los hombres se intentan poner en el lugar de juez y estando ahí son muy placenteros hacia ellos mismos, se complacen a ellos mismos porque dicen, tuviste tus razones, te perdono, me autoperdono, es lo que ellos dicen en ese momento. Pero Dios no es así. Y la ley de Dios no es así. La ley de Dios no perdona. La ley de Dios dice, mentiste, sí, es que mentiroso, pecador. La ley de Dios no admite ningún tipo de imperfección o de falla. Esta pared dividía a los gentiles de los judíos, pero también dividía a los judíos de Dios. Y en Cristo se ha derribado la pared intermedia de separación. Todos son un mismo pueblo delante de Dios. Un solo pueblo. Una sola realidad. De los dos pueblos, uno solo. Nos enseña la Escritura, por ejemplo, que es el marido y la esposa. Una esposa. Cristo tiene una esposa, no tiene dos esposas, tiene una esposa, la cual es la iglesia. Y la iglesia y el Israel son una sola cosa. Nos enseña que Él es, como mediador, Él es la cabeza. Y no es una cabeza con dos cuerpos, es una cabeza con un cuerpo compuesto por todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles. Una cabeza, un cuerpo. Un esposo con una esposa. Un templo. Nos enseña también esa figura. Un templo. Una vid con sus ramas. No tiene muchas, tiene las suyas, que están unidas directamente a Él. Un pueblo, por medio de una sola fe. En linaje pueden haber muchos pueblos, así como aquí somos muchas familias, pero en Dios somos una familia, que está en Cristo Jesús. Cristo logró la reconciliación entre ambos pueblos. Hoy, un judío puede estar aquí en medio nuestro y sería nuestro hermano en la fe. Y no somos distintos, porque Él logró lo que el mundo no puede hacer. Ustedes se dan cuenta que el mundo quiere paz con Dios, sin Dios. Siempre el mundo busca lo mismo. El mundo busca, como yo decía en la introducción, paz entre los hombres. Y esa paz entre los hombres la logra por medio, no sé, si va a haber, yo recuerdo de un trabajo anterior, que no lo voy a mencionar de todas maneras, pero llegaba el día en que era la fiesta de fin de año y había una fiesta para cierto tipo de profesionales y una fiesta para los otros, que ya no eran profesionales. Pero juntar los dos no lo hacían. ¿Por qué? Porque esa es la paz que busca siempre el hombre. Una paz cómoda, una paz con segregación. Tú por aquí, tú por acá, tú tienes este IQ, tú tienes este otro IQ, tú eres profesional, tú no eres profesional, y así el hombre busca establecer su propia paz, por medio de su lenguaje, por medio de sus leyes, pero tiene un problema, que la paz es ficticia, es superficial, y esa paz dura poco, y esa paz, por más que parezca paz en el momento, si hacemos un análisis de todos los que están ahí, vamos a ver que todos tienen sus propios intereses. Porque la paz que el hombre provee siempre es paz por medio de sus intereses personales. Porque nadie va a ir a esa fiesta a menos que tenga un interés personal de estar ahí. Y de que me complazcan de alguna manera. Pero la paz que Cristo logró es la verdadera paz. La paz que ejerce un verdadero diagnóstico. Y la paz que puede unir no solamente por un fragmento de tiempo, sino por la eternidad. Y que nos une en propósito. Y que nos une en la única verdad. ¿Ustedes han escuchado ese dicho que dice que la verdad divide? Eso es cierto y es falso. Porque la verdad no divide. La verdad divide de la mentira. Eso es claro. Pero la verdad une. Por eso en el cielo vamos a estar todos unidos en la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús y la verdad nos une. Lo que divide es la mentira. Por eso, en la verdad, cuando estemos en el cielo, no vamos a estar todos buscando nuestros propios propósitos. Vamos a estar todos con un solo propósito, con una sola verdad y unidos completamente. Porque no van a haber dos verdades, va a haber una verdad. Pero en la mentira, en el reino de la mentira, nosotros vemos que a veces se unen, porque tienen propósitos similares, pero en el fondo todos están buscando lo propio.
Y dentro de ellos están profundamente divididos, porque la mentira divide. Pero Cristo logró lo que nadie más pudo hacer. Lo que logró fue paz con Dios y paz entre los hombres. Lo que siempre el hombre ha querido. Porque todo ser humano se quiere conectar con la divinidad de alguna manera. Y quiere tener paz, al menos en su familia. Cristo logró eso. No lo logra ninguna otra religión. No lo logra el hinduismo, el islamismo, el mormonismo, los testigos de Jehová. No lo logran. No lo logran, ¿por qué? Porque son religiones humanas, en base a mandamientos humanos, en base a haz esto y vivirás. Eso es ley. El evangelio es promesa. El evangelio es te doy esto, por tanto vive en conformidad a esto. En cambio, las religiones humanas son haz esto para obtener tu recompensa. El cristianismo es toma, te doy la recompensa, ahora vive conforme a esta recompensa. Es una gran diferencia. Cristo logró eso. Cristo fue el mediador, como lo estudiábamos. Cristo pagó el precio. Cristo fue preparado para eso. Cristo lo logró con sus obras. Cristo lo hizo. Por eso nuestra enseñanza y nuestra religión verdadera es solo en Cristo. Solo hay paz con Dios por medio de Cristo. Solo hay paz con los hombres por medio de Cristo. Paz interna en la conciencia con Cristo. Porque cuando alguien peca, y ciertamente que tenemos que arreglarnos entre nosotros, pero cuando alguien peca y ya arregla su problema, ahora, ¿cómo limpio mi conciencia? ¿Cómo limpio la conciencia? Eso está fuera de las manos humanas. Cristo da paz en la conciencia. Solamente Cristo y solamente por medio de Cristo podemos tener paz eterna en el cielo. Solamente en Él, por medio de Él, con Él y por lo que Él ha hecho. Solo en Cristo. No en ángeles, no en santos, no en pastores, no en esposa y en esposo, no en la iglesia. Participamos de la paz en todas estas áreas, pero Cristo es nuestra paz. Y el problema no es si eres judío o no lo eres. Lamentablemente, hay muchas iglesias que tienen acá una bandera de Israel y que están atentos a todo lo que pasa en el Medio Oriente, porque ese es el reloj profético de Dios para ellos. Lamentablemente, algunas de estas iglesias ya no van a decir paz, van a decir shalom. Y ya no van a decir Jesús, van a decir Yeshua. Y van a decir no, porque tú tienes un nombre. Si yo me llamo Marco, no me van a decir Mark, porque eso es en inglés, pero no, mi nombre es en español. Y es Marco, por lo tanto, corresponde que lo digamos de la manera correcta. Y así de a poco empiezan a entrar los judaizantes a la iglesia, con una supuesta buena intención, pero no puede haber nada más incorrecto que eso. Porque cuando el evangelista escribió el evangelio, los 4 que escribieron evangelios, no interrumpieron el idioma griego para luego escribir Yeshua. Escribieron Jesús en griego, no lo escribieron en hebreo. Porque el tema no es ser más judío o ser menos judío. Porque lo que nos separa de Dios es, una vez más, el pecado. Y la reconciliación viene por medio de la cruz. Dice el texto, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La reconciliación, que es mediante la cruz, solamente puede ser mediante la cruz. La reconciliación no viene por unir mi familia a un judío para tener un poco más de linaje. Eso no es la reconciliación. La reconciliación viene solamente por medio de Cristo, porque el gran problema es y siempre ha sido el pecado. Y debemos mirar la cruz para poder tener paz. De hecho, es algo impresionante. A mí siempre me impresiona que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar bien, todos los que estamos aquí nos conocemos poco. No nos conocemos mucho, pero tenemos paz y podemos estar tranquilos. Yo estoy seguro que todos ustedes podrían dejar su celular en la silla y decir voy a mi casa y vuelvo, y tendrían paz y estarían tranquilos. ¿Por qué? Porque hay una paz que excede el entendimiento y una paz que viene de lleno desde el cielo por estar en Cristo Jesús.
y podemos compartir de nuestra vida. Y si alguien me pregunta, yo puedo hablar de cosas de mi vida, incluso algunas cosas más privadas y personales con ustedes, porque son del pueblo de Dios. Y no se lo confiaría a otro, pero entre nosotros sí. ¿Por qué? Porque no estamos unidos por familia, pero estamos unidos en la familia de la fe. Estamos unidos en Cristo Jesús. Todos estamos a los pies de la cruz. Y en la cruz nosotros encontramos la verdadera paz. Porque ese día en la cruz hubo paz. En un solo día, como lo enseña la Escritura, en un solo día llegó la paz. En un solo día. No miramos banderas. No miramos templos. No miramos linajes. Miramos a Cristo. Porque Él es nuestra paz. Me gustaría avanzar ahora a unos escasos ejemplos para que ustedes puedan ver e interpretar mejor la Escritura cuando estén pasando por el Antiguo Testamento. Porque hay algunos que dicen, como los dispensacionalistas y todos los que tienen su bandera de Israel, que esas promesas eran para el pueblo de Israel y por lo tanto no son para la iglesia. Pero nosotros vemos que las promesas que se le hicieron al pueblo de Israel se cumplen en la iglesia. Por ejemplo, en Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y el apóstol Pedro en su discurso nos dice que eso se cumplió en la iglesia, en Hechos 2, en el Pentecostés. Pero esa profecía, ¿para quién era? Era para el pueblo de Israel. ¿Y en quién se cumple? En la iglesia. Ah, hay un solo pueblo entonces. Hay un solo pueblo, porque la promesa se cumplió en la iglesia. El nuevo pacto de Jeremías 31. Si un dispensacionalista o un judaizante fuera muy sincero y consistente con su doctrina, nunca debiese leer Jeremías 31 para sí mismo. ¿Qué dice Jeremías 31? Y aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, una vez más. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, consiste en, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Pondré mi ley en sus corazones y en su mente, y en este nuevo pacto voy a perdonar la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es el pacto de gracia en Cristo. Porque Cristo dice en Mateo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Es clara la Escritura de que hay un solo pueblo, de que ya sea que le llamemos el Israel de Dios o la iglesia de Dios, es lo mismo. Por eso a veces decimos la iglesia del Antiguo Testamento. Los judíos, el Israel, son la iglesia del Antiguo Testamento y nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, pero somos el mismo pueblo, porque la iglesia son los llamados, los escogidos, y somos todos del mismo saco, un solo pueblo que se dividió por causa de la revelación progresiva de Dios, se dividió por causa de que el linaje debía dar a luz al Cristo, a la simiente, pero luego de eso somos un solo pueblo. Y aún en el Antiguo Testamento, el que era israelita conforme a su corazón, era el pueblo de Dios, solamente que tenía que atenerse a la ley ceremonial de aquel momento y entonces ser del pueblo de Dios respetando la ley ceremonial. Sin embargo, el Israel de Dios es uno solo, un solo pueblo. Las profecías se cumplen en la iglesia. De hecho, porque ahora tenemos que hacer una siguiente aseveración. Tenemos que ir un poco más lejos, porque no se trata solamente de que somos un solo pueblo, sino que vamos a ir más profundo. Vamos a descartar algo.
Ninguno de nosotros puede ser pueblo de Dios. Porque para ser pueblo de Dios hay que cumplir la ley de Dios. Ninguno de nosotros puede ser pueblo de Dios, ni por linaje, ni por comportamiento, ni por nada. Nadie es pueblo de Dios, en primer lugar. Génesis 2, 1 al 3, hay una promesa a Abraham y le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Gálatas 3, 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿A quién fueron hechas las promesas entonces? ¿A los hijos de Abraham? No, a la simiente de Abraham. Las promesas fueron hechas a la simiente, en singular, la simiente. Fueron hechas a Cristo. Incluso en Mateo, en la porción cuando huyen María y José con Cristo a Egipto, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, de cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Como raro, porque el texto de la profecía se refiere al pueblo de Israel. Pero cuando lo interpreta el Nuevo Testamento está diciendo no. El verdadero cumplimiento de esta profecía no es en el éxodo, de cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y traído a la tierra prometida. El verdadero cumplimiento de esto es cuando Cristo, siendo un bebé, es llevado a Egipto y luego es traído de vuelta. ¿Quién es el Hijo entonces? ¿Quién es el Hijo? Cristo es el Hijo amado por el Padre y luego todos los que estén en Él. ¿Quién es el pueblo de Dios? Cristo es el pueblo de Dios. Y luego, todos los que estén en Él. Eso es la manera correcta de entender por qué hay un solo pueblo. Porque para ser pueblo de Dios no se es por la sangre. Para ser pueblo de Dios se es en Cristo Jesús, en Él. Porque Él es el cumplimiento de todas las profecías. Él es el Hijo amado por el Padre. No hay más pueblo de Dios fuera de Él. El amor del Padre, ¿hacia quién es? El amor del Padre es hacia el obediente, hacia el bueno, hacia el santo, hacia el perfecto. ¿Quién es Él? Es Cristo Jesús. No es el judío del linaje de Judá, de Benjamín, de Neftalí, de Aser, no. Sino aquel que está en Cristo Jesús. Ese es el pueblo de Dios. Por eso hay reconciliación en Cristo. Porque ahora todos se arrodillan y vienen a entender que solamente somos salvos en Cristo Jesús. Y somos uno solamente en Él. Hay un único plan redentor. Un único plan de salvación. Cristo. Su obra. Lo que Él ha hecho. Su obra en cuanto a lo que Él hizo y su obra en cuanto a lo que Él sufrió. No hay otra salvación. Hay un camino que une al cielo con la tierra y es un camino angosto. Y ese camino es Cristo Jesús. Y cualquier otro que quiera extender otro puente va a fracasar. A sus ojos, como lo dice Proverbios, le parece que su camino es bueno, pero su fin es de muerte. Todos los caminos llevan al infierno. Las sendas pueden ser variables, unas un poco más anchas, unas un poco más placenteras, unas no tan placenteras. Hay algunos que van a ir al infierno habiendo hecho una religión áspera, cruda, en la cual se sacrifican y se latiguean su espalda y no comen y se abstienen de esposa y de alimento y van a llegar al infierno a sufrir más todavía. Porque quieren llegar, ¿por qué? Su propio camino. Quieren enorgullecerse porque dicen, yo puedo hacer esto. Pero la Escritura nos enseña que hay un camino por donde transitamos todos. Ya no hay griego ni judío, no hay bárbaro, no hay libre, esclavo, no hay hombre ni mujer en división en cuanto a la llegada. Somos todos uno, somos todos iguales en nuestra llegada al cielo. No es por linaje, no es por ser judío, no es por la ley ceremonial ni la ley civil, es por poner la fe en Cristo Jesús. Las obras que nosotros hacemos ahora son porque participamos de Cristo, estamos agradecidos de Él. Queremos entregarle nuestra vida.
Le pertenecemos. Por eso vivimos como vivimos, intentamos ser mejor cada día. Pero no nos hemos ganado el cielo por nuestras obras. El cielo se lo ganó el Hijo. El único Hijo es Cristo Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. La gran enemistad es el pecado. Y la salvación es el mediador, Cristo Jesús. La salvación no es ser mejor. La salvación no es que era mentiroso y voy a dejar de ser mentiroso. Esa no es la salvación. Era estafador, he dejado de ser estafador. Me he salvado. Porque por ahí hay muchos que dicen, no, es que yo antes fumaba y tomaba y bailaba. Y ahora asisto a una iglesia y ya no fumo, ni tomo, ni bailo. Y entonces estoy más cerca del cielo. Esa no es la salvación. La salvación es una persona. Y no soy yo. No soy yo mismo. Es Cristo. Está fuera de mí. Por eso el texto dice, volvamos al texto de Efesios, porque Él es nuestra paz. Eso es lo que declara todo cristiano, todo creyente verdadero. Él es mi paz. Él es nuestra paz. No soy yo, no es mi vida mejor, no es mi moralidad, no es mi pastor, no es un ángel. Él, Cristo, es nuestra paz. Porque el gran problema por el cual no teníamos paz era, una vez más, el pecado. Ese era el problema. Y ha sido ese el problema en todas las generaciones. Porque nosotros partimos en Génesis 3. Bueno, partimos en Génesis 1 con la creación, pero la caída viene en Génesis 3. Y Abraham, él era del linaje, sí, él era Abraham, y él también pecó. E incluso fue arrepentido por un faraón, un pagano. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Terrible. Abraham, el padre de la fe, mentiroso. Y ahora, entonces vamos a ser salvos por un linaje, por uno que también era mentiroso. Él fue salvo no por sus obras. Él fue salvo por la fe. Porque el problema siempre ha sido el pecado, no la sangre que corre por nuestras venas. El problema es el pecado. Y tan devastador es el pecado que apenas parte el pecado, hay un asesinato de un hermano contra su propio hermano. Luego tenemos a un hombre que tiene 2 esposas, algo prohibido por la ley de Dios, y que se jacta de que si a mí me pisen al pie, yo los voy a matar. Ustedes pueden leer la historia de Lamec en Génesis 4. El pueblo de Israel es profundamente pecador. Eso también es una diferencia de todas las religiones humanas, porque las religiones humanas siempre tratan de embellecer todo para que el que está escribiendo es perfecto. Si Mahoma escribe, Mahoma es perfecto. Y si la revelación viene por medio de Joseph, para los mormones, él fue perfecto, él fue un hombre muy bueno. Pero la revelación vino por medio del pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué enseña la palabra? Profundamente pecadores, rebeldes delante de Dios, no hacían caso, quebrantaban el pacto. Ellos tienen ese problema también, porque el problema no es el linaje y la sangre, el problema es el pecado. Ese es el problema, eso es lo que divide al hombre de Dios. Habiendo ya establecido todo esto, pasemos a las preguntas de aplicación práctica. ¿Cuál es tu jactancia? Mira, a los judíos no les sirve ser judíos. ¿Y a ti qué te va a servir entonces? ¿Cuál es tu jactancia? Porque por ahí hay algunos que se creen mejores porque son hijos de pastor, nietos de pastor, o porque crecieron en las bancas, o porque no toman ni fuman. No son tan malos como sus vecinos, quizás son más malos. Algunos tienen por jactancia que ellos decidieron ser hijos de Dios. No, es que yo decidí, es que yo hice una confesión de fe. O algunos tienen por jactancia y por esperanza o por paz que ellos se sientan pecadores. Pero en el mundo hay muchos que se sientan pecadores y no por eso son salvos. ¿Cuál es tu jactancia? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Quién es tu paz? ¿Es Cristo? ¿O es otra cosa? ¿O es que vienes aquí a la iglesia
Muchos tienen eso por paz. Nos enseña la palabra que la paz con Dios viene por estar en paz con Cristo. Y en consecuencia, todos los que estamos en Cristo tenemos paz entre nosotros. ¿Tú tienes paz con el pueblo de Dios? Es lamentable cuando a veces en la iglesia hay problemas los unos con los otros. Eso refleja un corazón no como Cristo. Él fue manso y fue humilde. Él enseñó a poner la otra mejilla y también enseñó a resolver los problemas. Porque no simplemente, yo pongo la mejilla y pongo la mejilla y pongo la mejilla de nuevo y me la paso poniendo la mejilla y finalmente no resuelvo ningún problema. Eso es pasividad, la Biblia nos enseña eso. El Señor enseña, anda a haz las paces con tu hermano, arregla los problemas con tu hermano. ¿Tienes tú hoy un problema con algún hermano? En primer lugar hay que definir si el problema es válido. Porque que me miró feo, que no me saludó, que oí esto. Esos son problemas de niños. Eso no es un problema ese problema es tuyo. No es un problema con tu hermano. Pero ¿tienes tú un problema con un hermano en la fe? Él es nuestra reconciliación. En Él ya no hay enemistades. Es ilógico que ahora tengamos divisiones dentro de la iglesia. La iglesia debe estar dispuesta a crecer, no a dividirse y a pelear contra sí misma. Tercera pregunta. ¿Dónde reside la paz en esta iglesia? ¿Dónde reside la paz de esta iglesia? ¿Es en Cristo Jesús? ¿O dónde está el fundamento de esta paz? Hay veces que la iglesia hace el fundamento de su paz tener planes, tener programaciones. Eso no es la paz de la iglesia. La paz tan solo es Cristo Jesús. El problema con la iglesia es que a veces hace de todas las demás cosas su paz, excepto de Cristo Jesús. Y cuando eso ocurre, la iglesia se siente en paz cuando hay más hermanos. Pero si no hay más hermanos, no hay paz. La iglesia se siente en paz y con el corazón lleno cuando hay instrumentos. Si no hay instrumentos, no tenemos paz ese día. La iglesia se siente en paz cuando tiene recursos, cuando tiene un parlante que funciona. Y si no funciona, como que la paz se acabó. No tenemos paz hoy día. Porque la iglesia ha perdido el objetivo. Ha perdido su norte. Está mirando esto como una empresa humana. Esto no es una empresa humana. Esto es una empresa divina. Si no llegan más, es porque no ha llegado el tiempo. Porque a lo mejor es necesario que la iglesia se fundamente mucho más sólidamente en Cristo. Porque no todos los que llegan a la iglesia tienen buenos planes. Algunos llegan con malos planes, pero Cristo los vence. ¿Y quién será la herramienta para aquello? La iglesia, que está el día de hoy reunida. ¿Quién es la paz de esta iglesia? ¿Un plan, un programa, dinero, miembros, números? ¿Cuál es la paz de la iglesia? La paz solamente puede ser Cristo Jesús. Esa es la única paz que tiene que haber. Si en el púlpito hay fidelidad, entonces el corazón y en los cánticos hay fidelidad y en las oraciones hay humillación. Cuando ustedes lleguen a la casa, deben estar con una profunda paz, porque Dios, Cristo Jesús, no les pide resultados. Lo que Dios pide siempre ha sido fidelidad. Los resultados son de Dios. Lo que se pide es fidelidad. Sean fieles a Cristo Jesús para que Él sea su paz. Los resultados, dejémoslos en la mano del Señor. Él es nuestra paz. Cristo es mejor que tener una buena nota en la universidad. ¿Eso te da paz? Saber que estás en Cristo debería ser superior. Cristo es mejor que un contrato indefinido. Esto trae paz. Cuando ese día llega, maravilloso. Estoy asegurado. Pero la paz que tú debes tener al saber que estás en Cristo Jesús, esa paz debe ser superior a eso. ¿Ocurre eso en tu vida? Que cuando piensas en Él hay una paz superior, o te sientes mejor con un contrato indefinido, mejor el día que pagan. ¡Qué día más maravilloso! Cuando los números pasan del negativo al positivo, día maravilloso. Se siente paz. Cuando se paga una cuenta, se siente paz. Pero la paz que el cristiano debe sentir, tener y gustar cuando piensa en Cristo debe ser superior. ¿Es superior tu paz ese día? Es una pregunta que tú debes meditar en tu corazón. Cuarto,
¿Es para ti central la figura del Cristo crucificado? Cristo fue crucificado, Él resucitó, pero nosotros meditamos en la cruz. Nosotros pensamos en la cruz, porque allí es donde se abolió la enemistad. No solo la enemistad con mi hermano, la enemistad también con Dios, porque debes saber que tú no tenías paz con Dios. No la tenías, no gozabas de paz con Dios. Imagínate que si es que recuerdas si fue un día en particular o quizás fue una temporada en la cual tú sabes que tu corazón fue transformado, si tú morías el día anterior a eso, tú te ibas al infierno. Tú no ibas a gustar nunca de las bondades de Dios. Tú no hubieses gustado de ver el rostro complaciente de Dios, de ver su amor encarnado, de tener una mansión, una morada celestial. Yo no sé cuántas cosas nosotros vamos a poder hablar por la eternidad entre nosotros, pero sé que cada conversación que tengamos en la eternidad va a ser maravillosa. Y vamos a tener tiempo, porque hoy día el tiempo es como, ya se nos acaba el tiempo, no podemos seguir conversando, nos encantaría seguir conversando, no podemos porque se nos acaba el tiempo. En la eternidad no va a haber una limitante del tiempo. Vamos a poder hablar de las glorias del Señor y aprender de las glorias del Señor por la eternidad sin ningún tipo de problema o de limitación. Todo eso solamente por el Cristo que murió en la cruz. Porque Él voluntariamente, gozosamente dijo, voy a morir por pecadores. Voy a morir no por semibuenos, no por los mejores, porque no murió por los mejores, murió por el necio, por el débil, porque por el que no era nada, dice el apóstol Pablo, por ese, por Él. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por nosotros murió Cristo Jesús. La cruz es central, no es un adorno. No es la última meditación. No es el último de los cánticos. No es lo que dejamos para el final, es el centro. Y lo que invade todo, porque si no fuera por la cruz de Cristo, ninguno de nosotros se salva. Y Él lo hizo voluntariamente. Él lo hizo por amor, por sacrificio, gozosamente. ¿Es la cruz central para tu vida? Lamentablemente, a veces, la centralidad de nosotros es el trabajo, la familia, lo que voy a comer mañana, mis cuentas bancarias, y a veces la centralidad son los planes de la iglesia, el día domingo estar aquí corporalmente, pero no es la cruz de Cristo. Estoy aquí, ¿por qué? Porque Él la alabó, porque Él murió por mí. ¿Es central la cruz para tu vida? Y última pregunta y la más importante, ¿tú tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con Dios? La paz está disponible. La paz de Dios está delante de ti. Pero tú tienes paz con Dios porque de repente puedes tener paz con los hermanos. Pero tú no tienes paz con Dios. Pero tú tienes paz con Dios. Eso es lo más importante. La pregunta crucial. Porque nosotros fuimos creados para Dios. Podemos trabajar, desarrollarnos, crecer, ir al colegio, todo. Pero nosotros fuimos creados para Dios. Ese es nuestro propósito de vida, ser para Dios. Y cuando nosotros no somos para Dios, no tenemos paz con Dios. Y cuando no tenemos paz con Dios, todo el resto de cosas van a andar mal. Porque seríamos como aquellos que no tienen un norte donde ir. Estamos en círculos todo el tiempo y el problema de eso es que todos esos caminos llevan al infierno. Porque Cristo condenará a todos aquellos que no quieren creer en Él. Por orgullosos, por jactanciosos, por moralistas. ¿Tú tienes paz con Dios? Eso define tu eternidad. De repente se hace importante que si vas a viajar, la pregunta sería, ¿tú tienes los recursos? Porque va que estás allá, no tienes ningún conocido, no vas a tener para cargar el celular, no vas a poder pedir ayuda y no tienes dinero. ¿Qué cosa más terrible? Entonces, si alguien va a viajar, le preguntamos, ¿pero tú tienes los recursos para eso? Sí, ya qué bien. Y ahora te pregunto a ti, para la eternidad, ¿tú tienes paz con Dios? ¿En tu día a día, tú tienes paz con Dios? Esa es la pregunta más importante porque no fuiste creado para vivir 80 años, morir y desaparecer. Fuiste creado para vivir una cierta cantidad de años, morir
y abrir tus ojos una vez más. ¿Estás preparado para eso? Si tú tienes paz con Dios por medio de Cristo, lo estás. Y todas las aflicciones que puedas tener aquí tendrán sentido. Y serán como nada. Porque la paz de allá lo excederá todo. Pero si tú no tienes paz con Dios, lo único que puedes decir es lo que dice el libro de Eclesiastés. Comamos, bebamos, mañana moriremos. El problema es que cuando vuelvas a abrir tus ojos, no gozarás de ninguna paz. Yo sé que tu corazón anhela paz, porque el mío también lo anhela. Y todos los corazones humanos anhelan paz. Y el texto hoy nos dice, Cristo es nuestra paz. No fundamentes tu paz en ninguna otra cosa. Porque además que todo eso lo podemos perder. Familia, estudios, todo lo podemos perder. Pero a Cristo no lo podemos perder. Oremos a Dios.